28 de diciembre de 1961, mañana del Día de los Inocentes, más de 400 trabajadores llegaron a los portones de la fábrica textil más grande de Berisso, solo para encontrar un cartel frío colgado por los dueños británicos. Cierre definitivo, todos despedidos, sin previo aviso. Nada de explicaciones, solo los portones cerrados y un pesado candado de hierro. ¿Qué acababa de caer? La hilandería no era una fábrica más, era un coloso, un imperio textil británico donde el rugido ensordecedor de cientos de telares marcaba el pulso de la ciudad, alimentando a la mitad de Berisso durante décadas. Pero en cuestión de horas, esa bestia mecánica quedó completamente muda. Todo desapareció. El sustento de 400 familias fue borrado de un plumazo, dejando únicamente un silencio sepulcral frente a una inmensa mole de ladrillos. Pero ¿cómo es posible que un grupo de obreros arrojados a la calle en pleno invierno económico y despojados de todo, lograra lo impensado? ¿Cómo usaron sus escasas y miserables indemnizaciones de hambre para subvertir el orden, comprarle la enorme maquinaria al mismísimo Imperio Británico y tomar el control de su propio destino? Bienvenidos a Berisso. Esta no es solo la historia de un colapso industrial provocado por la avaricia corporativa, es la epopeya de sudor y lágrimas de los laburantes, que se negaron a ser descartables, transformando las cenizas de una multinacional en la cooperativa más resiliente de la Argentina. Corría el año 1929, mientras el mundo desarrollado comenzaba a asomarse al abismo de la Gran Depresión y los mercados financieros de Wall Street se desmoronaban pieza por pieza. En un rincón del sur del planeta se escribía una historia de signo completamente contrario. Berisso, una franja de tierra húmeda y desafiante, recostada sobre el inmenso río de la Plata en Argentina, se estaba transformando de manera acelerada en un epicentro industrial de proporciones monumentales. Era un paisaje visual y sonoro definido por el humo espeso y negro de las chimeneas, el silbato ensordecedor de los buques mercantes y un olor penetrante que mezclaba la sal del río, la grasa animal y el sudor humano. En esta geografía ya se habían instalado los verdaderos colosos globales de la carne, los gigantescos frigoríficos Swift y Armour, devorando ganado a una velocidad vertiginosa y escupiendo toneladas de carne enlatada para alimentar a las ciudades de Europa. Pero el capital extranjero, dotado de un olfato o implacable y depredador para la expansión comercial, sabía muy bien que Berisso tenía mucho más para dar. Fue exactamente en este escenario febril donde el capital británico decidió clavar su bandera. Con la frialdad corporativa y la arrogancia de un imperio que había dominado el mundo desde la Revolución Industrial, un grupo de inversores ingleses fundó The Patent Knitting Co. Los trabajadores locales, a quienes el nombre británico les resultaba ajeno, pronto la bautizarían simplemente como la hilandería. No se trataba de un galpón o una fábrica cualquiera. Era una declaración física de poder hegemónico en suelo sudamericano. Desde el puerto de la ciudad, grúas monumentales descargaron maquinaria pesada, enormes telares industriales de última generación, traídos directamente desde las oscuras entrañas de Gran Bretaña. Se erigió una estructura imponente de ladrillos rojizos, un auténtico leviatán de hierro y cemento que proyectaba su sombra sobre las calles de barro. La promesa oficial, repetida hasta el cansancio, era simple: progreso innegable y trabajo abundante. Sin embargo, detrás de esa imponente fachada de perfecta mampostería inglesa, se estaba gestando meticulosamente un sistema diseñado para la extracción implacable de riqueza. Para alimentar el apetito insaciable de este nuevo monstruo mecánico, los directivos británicos necesitaban combustible humano, barato y constante. Y Berisso, conocida orgullosamente como la capital provincial del inmigrante, era una cantera inagotable. A sus calles de tierra llegaban diariamente miles de almas desesperadas que escapaban del hambre, de los estragos de las guerras y de la miseria sistémica de Europa. Italianos, españoles, polacos, ucranianos, árabes y lituanos descendían de los barcos cargando apenas unas valijas de cartón atadas con sogas. No hablaban una sola palabra de castellano, no conocían el territorio, pero portaban una fuerza bruta dispuesta a ser utilizada hasta el límite. No obstante, la hilandería
tenía un requisito particular, una preferencia que marcaría su identidad para siempre. A diferencia de los inmensos frigoríficos vecinos, donde el trabajo de descuartizamiento requería exclusivamente la fuerza física de los hombres adultos, el imperio textil británico construyó su inmensa fortuna sobre las espaldas de las mujeres. Eran ellas las heroínas anónimas y silenciosas de esta maquinaria, madres de familias numerosas, jóvenes solteras y, en muchos casos, apenas niñas de 14 o 15 años, cruzaban los enormes portones de hierro de la fábrica todos los días, mucho antes de que el sol asomara. En el interior, el panorama que las recibía era absolutamente abrumador e infernal. El aire del inmenso salón de producción estaba permanentemente saturado de una pelusa blanca, un polvillo denso de algodón e hilo que flotaba como una niebla espesa, adhiriéndose al cabello, a la ropa, a la piel y, de manera insidiosa y fatal, a los pulmones de las obreras. El ruido dentro de los muros era total y absoluto. Cientos de máquinas hiladoras y tejedoras, operando al unísono a un ritmo frenético, creaban un estruendo industrial continuo que hacía imposible cualquier intento humano de conversación. Las trabajadoras argentinas y extranjeras aprendieron rápidamente a leerse los labios, a comunicarse con miradas furtivas y gestos rápidos, mientras sus manos, pequeñas y ágiles, volaban entre los pesados engranajes de hierro a una velocidad vertiginosa. Un error mínimo de cálculo no solo significaba un lote de tela arruinada, sino dedos atrapados, huesos fracturados o extremidades mutiladas. Y en la implacable lógica de The Patent Knitting Co., un accidente de trabajo rara vez generaba compasión por parte de los capataces. Generalmente significaba un severo descuento en el salario o el despido inmediato. Trabajaban turnos inhumanos de 10 a 12 horas diarias, siempre de pie sobre pisos de cemento que vibraban incesantemente, vigiladas por supervisor. Es que exigían cuotas de producción cada vez más estrictas. La jerarquía que existía dentro y fuera de los muros de la hilandería era un reflejo fotográfico y exacto del colonialismo económico del siglo XX. Existían dos mundos completamente paralelos, operando en la misma ciudad, separados por un abismo invisible, pero socialmente infranqueable. Por un lado, estaba la realidad cruda de las trabajadoras textiles y sus familias, quienes se hacinaban en los famosos conventillos de chapa acanalada y madera de la histórica calle Nueva York. Familias enteras compartían una sola habitación húmeda, lavaban su ropa en piletas comunitarias al aire libre y dependían de un salario semanal que apenas alcanzaba, estirándolo al máximo, para asegurar el pan, los fideos y la supervivencia básica del día a día. Para la corporación, ellas eran simples engranajes descartables de una máquina que jamás les pertenecería. Del otro lado, resguardados cuidadosamente del ruido ensordecedor y del polvillo tóxico, estaban los altos directivos y gerentes británicos. Para esta élite foránea, Berisso no era un hogar ni una comunidad. Era una simple posta lucrativa trazada en el vasto mapa del Imperio Británico. Vivían en lujosos chalets de clásico estilo inglés, construidos en barrios residenciales exclusivos, rodeados de jardines perfectamente podados, altas cercas blancas y calles arboladas. Mientras las mujeres bericenses tosían algodón en la extenuante línea de producción, sudando bajo techos de chapa que hervían en verano, los gerentes extranjeros mantenían intactas las refinadas costumbres de la metrópoli. Tomaban el té a las 5 de la tarde en vajilla de porcelana importada, jugaban al tenis los fines de semana en clubes privados de acceso restringido y enviaban a sus hijos a estudiar a exclusivos colegios de élite. La desconexión humana era absoluta. Los verdaderos dueños de la fábrica jamás pisaban el suelo vibrante y grasiento de la planta industrial. Para ellos, sentados a 10.000 kilómetros de distancia, la hilandería no era un grupo de 400 seres humanos con familias y deudas. Era simple y llanamente un número en un balance contable que se revisaba cómodamente en una elegante oficina en el corazón de Londres. Así se forjaron los cimientos de The Patent Knitting Co., una fundación sólida en apariencia, pero construida sobre una tensión estructural insostenible. La riqueza incalculable generada por el dolor y el sudor local
canalizada implacablemente hacia los bolsillos de inversores extranjeros. Las luces de la fábrica brillaban intensamente toda la noche, proyectando en el cielo de Berisso la ilusión de una prosperidad eterna. Pero bajo ese brillo deslumbrante, en las miradas oscuras y cansadas de las obreras, ya se estaba sembrando en silencio la semilla de un conflicto inevitable. El Imperio británico había logrado clavar sus profundas raíces de hierro en Berisso, pero ignoraba por completo que la misma tierra que estaba exprimiendo hasta la última gota, algún día no muy lejano, comenzaría a temblar. El tiempo en la ciudad de Berisso, durante las décadas centrales del siglo XX, no se medía con relojes de pulsera ni con las campanadas de la iglesia local. El tiempo lo dictaba, de manera absoluta e incuestionable, la sirena de la hilandería. Ese silbato industrial, agudo y ensordecedor, rasgaba la niebla del Río de la Plata varias veces al día, marcando el inicio y el final de los turnos rotativos. A las 5 de la mañana, cuando el cielo aún era una mancha negra y húmeda, el sonido de la sirena desataba un éxodo. De los conventillos de la calle Nueva York, de las pequeñas casas de ladrillo a la vista y de las calles de tierra, emergían cientos de figuras envueltas en abrigos gruesos, caminando a paso vivo hacia los enormes portones de hierro del Imperio Británico. Berisso respiraba, comía y dormía al ritmo exacto que imponía The Patent Knitting Co. Para las décadas de 1940 y 1950, la fábrica había alcanzado su apogeo absoluto. Ya no era simplemente una planta industrial, se había transformado en un ecosistema autosuficiente, una bestia que nunca dormía. El interior de la planta era un espectáculo de ingeniería y fuerza bruta que desafiaba los sentidos. Cientos de telares mecánicos de última generación devoraban toneladas de algodón crudo, escupiendo kilómetros interminables de hilo y tela que luego serían empacados, sellados y exportados para abastecer no solo al inmenso mercado argentino, sino también a distintas regiones del mundo. El rugido de la maquinaria era tan intenso, tan constante, que hacía vibrar los cimientos de las casas vecinas. Era un ruido que, paradójicamente, nadie en la ciudad odiaba. Para los laburantes de Berisso, ese estruendo ensordecedor era la banda sonora de la supervivencia. Mientras la fábrica rugiera, había pan en la mesa. La prosperidad generada por la hilandería permeó cada estrato de la sociedad local. Los días de pago, las calles comerciales se inundaban de trabajadores con dinero en efectivo en los bolsillos. Los almacenes de ramos generales fiaban sin preguntar, sabiendo que el sello de la empresa británica era la mejor garantía de cobro. Las tiendas de ropa, las carnicerías, los clubes de barrio donde los obreros se reunían a bailar tango o folclore los fines de semana. Todo ese tejido social estaba sostenido, directa o indirectamente, por el hilo que se hilaba en los galpones de The Patent Knitting. Esta abundancia constante creó algo mucho más poderoso que la simple estabilidad económica. Creó una ilusión óptica, una falsa pero reconfortante sensación de eternidad. Para una obrera textil que había comenzado a trabajar a los 15 años, la fábrica era su mundo entero. Allí adentro forjaban amistades de por vida, se enamoraban, se casaban y eventualmente movían los hilos para que sus propias hijas e hijos ingresaran a trabajar en las mismas líneas de producción. Entrar a la fábrica era sinónimo de tener la vida resuelta. Existía una fe ciega, casi religiosa, en que el enorme coloso de ladrillos británicos siempre estaría allí para cobijarlos. ¿Por qué iba a detenerse una máquina que producía tanta riqueza? ¿Por qué iba a cerrar un lugar que daba trabajo a más de 400 personas en su punto de máxima expansión? Sin embargo, detrás del humo de las chimeneas y del constante flujo de billetes en los comercios locales, se ocultaba una tensión estructural silenciosa, una bomba de tiempo invisible. La realidad es que las trabajadoras de Berisso, a pesar de estar dejando su juventud, sus pulmones y sus años de vida entre los telares, no poseían absolutamente nada. Eran las creadoras materiales de una riqueza monumental, pero estaban completamente alienadas del producto de su propio esfuerzo. No eran dueñas de las máquinas, no eran dueñas de la tela, ni mucho menos eran dueñas de su propio destino. La verdadera naturaleza de la fábrica no se encontraba en el sudor de la línea de ensamblaje,
sino en la frialdad estéril de los libros de contabilidad. Cada metro de hilo producido, cada hora extra trabajada, cada pulmón enfermo por la pelusa del algodón, se traducía en libras esterlinas que cruzaban el Atlántico en barco para engrosar las cuentas bancarias de accionistas que jamás en su vida habían pisado el barro de Berisso. El éxito de la hilandería era, en el fondo, una obra maestra de la extracción capitalista en su estado más puro. Esta desconexión entre la carne y el capital establecía una vulnerabilidad extrema para los obreros argentinos. Su prosperidad, su falsa sensación de seguridad, pendía de un hilo extremadamente fino. Su sustento no dependía del esfuerzo que pusieran en su trabajo diario, ni de su lealtad inquebrantable a la empresa. Su destino estaba atado caprichosamente a las fluctuaciones de los mercados internacionales de materias primas, a las políticas arancelarias de gobiernos lejanos y, sobre todo, a las decisiones tomadas a puerta cerrada en una lujosa sala de juntas en Londres. Si los márgenes de ganancia de The Patent Knitting Co. caían una fracción de porcentaje, si un director financiero decidía que el retorno de inversión ya no era lo suficientemente atractivo, el rugido de la fábrica podía ser silenciado con la misma facilidad con la que se apaga una lámpara. Pero en aquellos años dorados, nadie en Berisso quería pensar en el apagón. El orgullo del trabajo obrero y la innegable vitalidad de la ciudad nublaban la vista. Las mujeres seguían acudiendo masivamente a sus puestos, desafiando el cansancio y las estrictas reglas de los capataces ingleses. Las máquinas brillaban, aceitadas y veloces, escupiendo prosperidad para la corona británica y migajas suficientes para mantener contenta a la clase trabajadora local. El imperio estaba en la cima de la montaña. Habían construido la máquina perfecta de hacer dinero, pero como dicta la implacable ley de la historia industrial, el momento de mayor apogeo es siempre, invariablemente, el instante que precede a la caída. El óxido ya había comenzado a acumularse en los engranajes financieros de la empresa, aunque todavía nadie, ni siquiera los propios dueños en Londres, pudiera verlo con claridad. Los años 60 trajeron consigo vientos de cambio implacables para la industria mundial, vientos que al principio apenas se sintieron como una brisa imperceptible en los húmedos pasillos de la hilandería. El mundo entero estaba acelerando. Nuevas tecnologías, el auge de fibras sintéticas más baratas y la emergencia de mercados competitivos con mano de obra aún más económica comenzaban a reescribir las reglas del juego capitalista. Sin embargo, dentro de los inmensos galpones de ladrillo de The Patent Knitting Co. en Berisso, el tiempo parecía haberse congelado de manera deliberada. Para el ojo inexperto, o para el laburante que llegaba a su turno, a las 5 de la mañana tapado hasta el cuello por el frío del río, todo seguía exactamente igual. Las chimeneas seguían humeando con la misma intensidad. Las sirenas seguían marcando el pulso inalterable de la ciudad y cientos de mujeres seguían dejando la vista, la juventud y los pulmones entre los telares. Pero en el corazón mismo de la maquinaria financiera, un óxido silencioso, letal y profundamente calculador había comenzado a carcomer las bases del imperio. La primera señal de este declive no fue un despido masivo, ni una huelga, ni un titular en los diarios. Fue la ausencia total y absoluta de inversión. Las monumentales máquinas hiladoras y tejedoras, aquellas bestias de hierro fundido traídas desde Gran Bretaña a fines de los años 20, que alguna vez fueron el orgullo tecnológico de la región, comenzaban a mostrar los achaques de la vejez y el desgaste ininterrumpido. Requerían mantenimiento constante, las correas se rompían con mayor frecuencia y el ritmo de producción empezaba a exigir un esfuerzo físico aún mayor por parte de las operarias para lograr compensar las continuas fallas mecánicas. En cualquier empresa con visión de futuro y arraigo en su comunidad, esto habría significado una inyección de capital para modernizar el equipamiento y proteger la fuente de trabajo. Pero en las altas esferas de Londres, la junta directiva tomó una decisión diametralmente opuesta. Los balances contables ya no arrojaban los márgenes de ganancia exorbitantes de las décadas pasadas. La rentabilidad, aunque seguía existiendo, se estaba estancando. Ante este panorama, los inversores británicos aplicaron la lógica más fría, quirúrgica y despiadada del capitalismo corporativo.
Decidieron exprimir la fábrica hasta la última gota de sudor posible, sin invertir un solo centavo más en su infraestructura. La hilandería dejó de ser un proyecto de expansión a largo plazo para convertirse en el lenguaje aséptico de los financistas de traje a medida, en un activo que debía ser amortizado y liquidado en cámara lenta. Mientras en Berisso las trabajadoras seguían atando hilos rotos, con las manos lastimadas y los dedos encallecidos para mantener las estrictas cuotas diarias, a 10.000 kilómetros de distancia, en elegantes salas de reuniones recubiertas de caoba, se estaba redactando en secreto su sentencia de muerte. Los altos directivos locales, aquellos que vivían en los chalets acomodados de la ciudad y mantenían sus privilegios intactos, comenzaron a recibir directivas sumamente precisas a través de telegramas y cartas confidenciales desde Europa. La orden era unánime. Había que reducir costos a cualquier precio, maximizar la extracción de capital y prepararse para la retirada. Las condiciones dentro de la planta, que ya de por sí eran extremadamente duras, se volvieron gradualmente asfixiantes. Los repuestos originales que antes llegaban en grandes cajas de madera desde el puerto desaparecieron por completo. Los mecánicos de la fábrica tenían que hacer milagros diarios, literalmente atando con alambre y soldando piezas fatigadas que debían haber sido descartadas años atrás. Todo esto ocurría bajo la presión constante de capataces que, repentinamente, se mostraban mucho más nerviosos, irritables e intransigentes que de costumbre. El polvillo de algodón, esa niebla espesa y blanca característica del lugar, parecía flotar más densa que nunca. Evidencia clara de que incluso el costoso mantenimiento de los sistemas de ventilación había sido abandonado a su suerte. El silencio corporativo frente a este deterioro era absoluto. Ningún gerente bajó jamás de sus oficinas alfombradas al piso vibrante de producción para explicar por qué las herramientas escaseaban, por qué se empezaban a retasear los insumos más básicos, o por qué la iluminación de ciertos sectores no se reparaba. La directiva tácita era mantener la ilusión de normalidad a toda costa, que las máquinas siguieran rugiendo de día y de noche, aunque ya todos pudieran escuchar, si prestaban la suficiente atención, que era un rugido agónico. Las tejedoras, con su intuición afilada por años de supervivencia en la despiadada línea de producción, comenzaron a leer las señales mucho antes de que se pronunciara la primera palabra oficial. En los breves descansos, en los baños mal iluminados y en las veredas de la calle Nueva York, al terminar el turno extenuante, los murmullos empezaron a circular con la velocidad de un incendio forestal. Radio Pasillo, como le decían las operarias, transmitía una sintonía de pura angustia. Se hablaba de cheques devueltos a proveedores locales, de pedidos mayoristas que misteriosamente se habían cancelado y de reuniones a puertas cerradas que se extendían hasta altas horas de la madrugada en las oficinas de la gerencia. El miedo es un sentimiento pegajoso que lo contamina todo. Para estas 400 familias, perder el trabajo en la hilandería no significaba simplemente tener que buscar otro empleo temporal. Significaba caer al vacío sin ningún tipo de red de contención. La economía argentina a finales de la década del 60 estaba comenzando a crujir fuertemente, golpeada por la inestabilidad política y el fantasma de la inflación. En una ciudad como Berisso, las alternativas laborales masivas para las mujeres eran prácticamente inexistentes. Si la gran fábrica textil cerraba sus portones, no habría pan en la mesa, no habría alquiler pagado en los conventillos, no habría futuro posible para sus hijos. Ante la creciente desesperación de las bases, los delegados sindicales exigieron respuestas urgentes. Subieron las escaleras hacia las oficinas administrativas, buscando arrancar una verdad que flotaba espesa en el aire, pero que nadie quería admitir en voz alta. La respuesta de los directivos británicos y sus gerentes locales fue un verdadero manual de cinismo corporativo. Mirándolos a los ojos, con el tono paternalista y condescendiente de siempre, les aseguraron con total sangre fría que no había absolutamente nada de qué preocuparse, que la hilandería era un pilar intocable de la industria nacional, que las demoras en los pagos y la dramática falta de repuestos eran solo problemas temporales de importación y reestructuraciones menores de rutina. Sigan trabajando duro, la empresa cuida a su gente. Fue el mantra perverso repetido 1000 veces para sedar la justificada inquietud obrera.
Y las operarias, atrapadas cruelmente entre el terror al desempleo absoluto y la esperanza ciega de que el gigante de ladrillos que les dio de comer durante décadas no podía simplemente desaparecer de un día para el otro, decidieron creer. Volvieron a sus puestos, bajaron la cabeza y continuaron operando las máquinas defectuosas. Aspiraron el polvillo tóxico, arriesgaron sus dedos entre los engranajes sin mantenimiento y dejaron hasta la última gota de sudor para cumplir con las exigencias de un patrón que en los papeles secretos ya las había condenado al destierro. Mantuvieron viva a la bestia mecánica, ignorando por completo que cada metro de tela que tejían en esos agónicos meses finales solo servía para financiar la huida planificada del imperio. El año 1968 entró en su recta final. Diciembre llegó a Berisso con su clásico calor húmedo, pesado e insoportable, propio de la cercanía al río. Las fiestas de fin de año se acercaban, y a pesar de la tensión subterránea y los bolsillos flacos, en los humildes hogares obreros se empezaba a hacer números para poder comprar un pan dulce, una sidra y tal vez algún regalo modesto para los más chicos. La gerencia continuó operando el engaño con absoluta normalidad. Se pagaron las quincenas, se asignaron los turnos de producción para las primeras semanas del año entrante, y nadie, absolutamente nadie en la cúpula directiva, dio el más mínimo indicio visual o verbal de la catástrofe inminente. El plan estratégico de extracción había concluido exitosamente. El capital extranjero había exprimido la fuerza de trabajo de Berisso hasta dejarla completamente seca. Ahora, con las arcas llenas en Londres, solo faltaba apagar la luz y cerrar la puerta, ejecutando la traición final de la manera más cruel, repentina y cobarde posible. La madrugada del 28 de diciembre de 1968 despuntó sobre el Río de la Plata con el calor sofocante y pesado típico del verano bonaerense. Sin embargo, para 400 familias de la ciudad, ese amanecer traería consigo un frío paralizante, un verdadero invierno económico del que muchos jamás lograrían recuperarse. En el calendario católico y en la arraigada tradición popular argentina, el 28 de diciembre marca el Día de los Santos Inocentes, una jornada históricamente dedicada a las bromas, las trampas y los engaños. Era, sin ninguna duda, la fecha más macabra y sádica que el capital británico podría haber elegido en el almanaque para ejecutar su estocada final. A las 4:30 de la mañana, la procesión habitual de trabajadores comenzó a fluir desde los hacinados conventillos de chapa de la calle Nueva York, de los barrios aledaños y de las calles de tierra seca. Cientos de mujeres, con sus delantales de trabajo prolijamente doblados en los bolsos y el cansancio acumulado de años de explotación marcando sus pasos, caminaban en la oscuridad hacia la hilandería. Iban con el paso mecanizado por la costumbre. Esperaban escuchar, como todos los días de sus vidas adultas, el ensordecedor silbato de vapor que rasgaba el aire llamando al primer turno. Esperaban el olor penetrante del algodón crudo, el calor insoportable de las calderas y el ruido de fondo de una maquinaria que justificaba su existencia. Pero a medida que se acercaban al inmenso complejo de ladrillo rojizo, una anomalía brutal rompió la rutina. No había ruido. El monstruo mecánico, que había rugido ininterrumpidamente durante casi 4 décadas, marcando el pulso vital de todo Berisso, estaba en absoluto, sepulcral y aterrador silencio. No había humo saliendo de las inmensas chimeneas. No había luces encendidas en las vastas naves de producción. Al llegar a la entrada principal, la escena que encontraron heló la sangre de los presentes de manera instantánea. Los enormes portones de hierro forjado, que siempre estaban abiertos de par en par para tragar la mano de obra local, se encontraban cerrados. Atravesando las rejas, una gruesa cadena de acero y un pesado candado bloqueaban definitivamente el paso. Y allí, colgado de los barrotes con un trozo de alambre y una desidia que rayaba en el desprecio más absoluto, había un simple cartel de papel. Un comunicado mecanografiado, sin membrete de lujo ni firmas manuscritas, redactado con la frialdad quirúrgica, aséptica y burocrática, de quien jamás ha tenido el coraje de mirar a los ojos a un trabajador. Las operarias de la primera línea, apretujándose contra el hierro frío, se acercaron a leer en la penumbra.
El texto era breve, directo y letal. Informaba que por decisión irrevocable de la Junta Directiva en Londres, y citando vagos inconvenientes de rentabilidad, The Patent Knitting Co. cerraba sus puertas de manera definitiva. Todo el personal quedaba cesante con efecto inmediato, sin preaviso, sin telegramas enviados a los domicilios, sin las indemnizaciones de ley depositadas, sin la más mínima explicación humana presencial. La empresa, en un acto de cobardía corporativa sin precedentes, simplemente se había esfumado durante la madrugada. La primera reacción de la multitud que comenzó a agolparse frente al portón principal fue de total incredulidad. Alguien, desde el fondo, soltó una risa nerviosa que contagió a un par más. «Es una joda, tiene que ser una broma», murmuraba un grupo de tejedoras jóvenes frotándose los brazos por los nervios. «Hoy es el Día de los Inocentes. Estos ingleses hijos de puta nos están haciendo una mala pasada». La necesidad psicológica de denegar el desastre era tan profunda que, durante los primeros 20 minutos, gran parte de las 400 personas se quedaron de pie en la vereda, con los bolsos apretados contra el pecho, esperando. Esperaban que algún capataz saliera riendo de la garita de seguridad con las llaves tintineando en la mano para abrirles el paso. Parecía absolutamente imposible, ilógico y monstruoso que una fábrica tan inmensa, un leviatán de ladrillo que era su segundo hogar y el pilar económico de media ciudad, pudiera extinguirse así, de un plumazo, en el silencio cobarde de la Manche. Drúgada. Swarm. Pero los minutos pasaron como horas, y el sol de diciembre comenzó a levantarse sobre el río, iluminando implacablemente el óxido de la cadena, el candado cerrado y el papel barato flameando en la reja. El silencio de la maquinaria ya no era una pausa temporal, era el rigor mortis de un gigante que había sido asesinado desde adentro. A medida que avanzaba la mañana de aquel fatídico 28 de diciembre, la negación inicial comenzó a resquebrajarse, dando paso a una angustia cruda y visceral. El sol castigaba con fuerza el asfalto y las chapas de los conventillos cercanos, pero un frío sepulcral parecía emanar de los muros de la hilandería. Las mujeres, que horas antes bromeaban sobre el Día de los Inocentes, ahora lloraban abrazadas frente a las rejas. Eran lágrimas de un terror absoluto. Muchas de ellas eran el único sostén económico de familias numerosas. Mujeres viudas, madres solteras o esposas de obreros de los frigoríficos que también enfrentaban suspensiones temporales. Sin esa quincena no había margen de maniobra, no había ahorros en el banco. El hambre no era una metáfora en la Argentina de finales de los 60. Era una amenaza física inminente que ahora pateaba violentamente la puerta de 400 hogares en Berisso. Lo que hizo que la puñalada fuera aún más profunda y dolorosa fue la absoluta falta de humanidad en la ejecución del cierre. No hubo un director de personal dando la cara, ni un gerente general ofreciendo disculpas, o al menos una explicación formal. El capital extranjero, que durante casi 40 años había succionado la vitalidad de esas mismas mujeres, demostró su verdadera naturaleza en su acto de despedida. Los altos mandos británicos y sus colaboradores locales más estrechos habían vaciado sus oficinas de manera clandestina durante las semanas previas. Empacaron sus documentos financieros, aseguraron la recaudación final y abandonaron la ciudad en el mayor de los silencios, dejando tras de sí un cadáver de hierro y a cientos de personas a la deriva. Fue una fuga perfectamente orquestada, diseñada con precisión militar para evitar cualquier tipo de confrontación sindical, reclamo cara a cara o responsabilidad humana. La escena en los portones se volvió caótica y desgarradora. Algunos trabajadores, impulsados por una mezcla de desesperación y furia ciega, sacudían las gruesas cadenas del portón principal, gritando insultos hacia las ventanas oscuras y vacías del primer piso, exigiendo que alguien quien fuera saliera a dar una respuesta. Pero la inmensa mole de ladrillos devolvía únicamente un eco sordo. Ese edificio monumental, que hasta el día anterior había sido un hervidero de vida, sudor y un ruido industrial que hacía vibrar el suelo, se había convertido de la noche a la mañana en la tumba silenciosa de todas sus aspiraciones. El desamparo era total. La legislación de la época y el aparato estatal ofrecían poca o nula protección real
frente a un abandono corporativo de esta magnitud, especialmente cuando los responsables legales estaban ya resguardados detrás de un ejército de abogados en la capital federal o directamente en Europa. Las indemnizaciones, el dinero sagrado y por ley que correspondía a esas obreras por décadas de servicio ininterrumpido, pulmones arruinados y lealtad absoluta, parecían haberse evaporado en el aire espeso del río. Esa misma tarde, cuando las 400 familias finalmente comprendieron que nadie vendría a rescatarlas mágicamente, que el gobierno provincial miraba hacia otro lado y que el imperio las había desechado como simples piezas defectuosas de un telar oxidado, algo se quebró definitivamente. Pero en medio de ese llanto desconsolado y esa sensación de vacío absoluto, en la profundidad de la humillación más oscura, se empezó a encender una chispa inesperada. Porque cuando a un ser humano se le arrebata absolutamente todo de manera tan injusta, incluso el miedo a las consecuencias desaparece. Y esa bronca naciente, esa furia obrera que recién comenzaba a tomar forma en las veredas de Berisso, estaba a punto de transformar una tragedia ordinaria de desempleo en una de las batallas de resistencia más extraordinarias e implacables de la historia industrial sudamericana. El impacto paralizante del 28 de diciembre dejó a Berisso sumida en un letargo temporal, una especie de shock postraumático colectivo. El año nuevo de 1969 llegó a la ciudad sin celebraciones, sin brindis y con un silencio opresivo en los conventillos de la calle Nueva York. Sin embargo, la desesperación pura, cuando se comparte, suele convertirse en un motor sumamente poderoso. Las mujeres y hombres de la hilandería, históricamente relegados al papel de operarios sumisos y reemplazables bajo el yugo de los capataces británicos, tomaron en esas primeras semanas de enero una decisión que desafiaba toda la lógica de su época. No iban a volver a sus casas con la cabeza gacha a esperar un milagro burocrático que jamás llegaría. Si el imperio los había dejado tirados en la calle se convertiría en su trinchera. Así comenzó de manera espontánea la ocupación, un acampe que se transformaría en una de las huelgas de resistencia más largas, crudas y agotadoras de la historia obrera argentina. Frente a los inmensos portones de hierro de la fábrica, los mismos que ahora lucían gruesas cadenas y candados inviolables, los trabajadores empezaron a levantar un campamento improvisado, con recortes de lona, plásticos gruesos, maderas rescatadas del puerto y chapas de zinc. Construyeron refugios precarios sobre las veredas de tierra y asfalto. La calle, que antes era solo la vía de tránsito hacia la explotación diaria, se transmutó en un territorio de resistencia absoluta. El primer y mayor terror de los obreros no era simplemente el hambre inminente, sino el desmantelamiento físico de su única herramienta de negociación. Conocían a la perfección el manual de operaciones del capital en fuga. Sabían que, amparados por el silencio cómplice de la noche y la inacción de las autoridades, los dueños británicos o sus abogados liquidadores enviarían camiones para vaciar la planta. Si se llevaban las pesadas hiladoras, los telares y los motores para venderlos como simple chatarra o hierro fundido, la fábrica moriría para siempre y con ella cualquier esperanza de cobrar un solo centavo. Para evitar este saqueo final, las trabajadoras organizaron un sistema militar de guardias obreras. Mujeres que antes tejían pacientemente horas interminables, ahora patrullaban el inmenso perímetro del edificio de ladrillos durante la madrugada. Se turnaban en rondas de 4 a 6 horas, soportando el rocío helado del río, armadas apenas con palos, barras de hierro y un nivel de determinación que rozaba la locura. Cualquier vehículo sospechoso que se acercara a la zona industrial era interceptado inmediatamente por la masa obrera. Ese hierro es nuestra sangre, y de acá no sale ni un solo tornillo, era el juramento tácito que se repetía alrededor de los fogones nocturnos. Pero mantener a 400 familias de pie frente a los portones cerrados requería una logística de supervivencia extrema. Sin quincenas, el dinero en efectivo desapareció de los bolsillos en cuestión de días. Fue entonces cuando nacieron las famosas ollas populares, el corazón palpitante de la resistencia de Berisso. Sobre la calle, utilizando tachos de aceite vacíos y leña recolectada de los montes cercanos, se encendieron fuegos que no se apagarían durante meses.
La solidaridad de la clase trabajadora local fue el único salvavidas real. Los obreros de los gigantescos frigoríficos Swift y Armour, que cruzaban frente a la campe rumbo a sus propios turnos extenuantes, dejaban paquetes de hierba, fideos o algunos billetes arrugados. Los carniceros del barrio donaban huesos, recortes de carne y grasa. Los panaderos entregaban el pan duro del día anterior. Todo iba a parar al interior de esa inmensa olla comunitaria que hervía lentamente bajo el cielo gris, alimentando no solo los estómagos vacíos, sino también la moral de un grupo humano que estaba siendo sometido a una guerra de desgaste psicológico brutal por parte del Estado y la justicia. A medida que el sofocante verano se retiraba para darle paso al otoño, y las primeras ráfagas de viento polar comenzaban a soplar desde el Río de la Plata, la realidad del acampe se volvió tortuosa. No había épica romántica en pasar las noches a la intemperie, tosiendo por el humo de la leña húmeda, con el calzado agujereado y la ropa gastada. Las madres tenían que hacer malabares imposibles, dejando a sus hijos más pequeños al cuidado de vecinos solidarios, o viéndose obligadas a llevarlos al piquete, donde los niños jugaban entre barricadas de madera y asambleas permanentes. El cansancio físico comenzó a hacer mella. Los cuerpos se debilitaban y las enfermedades respiratorias empezaron a diezmar a los huelguistas. El invierno de 1969 se avecinaba como una amenaza letal, y la fina línea entre la resistencia heroica y la claudicación total comenzaba a volverse peligrosamente delgada. El invierno de 1969 cayó sobre la ciudad de Berisso con una brutalidad que las tejedoras jamás olvidarían. Los meses de junio y julio trajeron consigo las temibles sudestadas, esos temporales de viento helado y lluvia persistente que barren el Río de la Plata y penetran hasta los huesos. El campamento obrero, levantado frente a los portones de The Patent Knitting Co., se transformó en un lodazal intransitable. Las chapas, los cartones y los plásticos gruesos que servían como refugio apenas lograban frenar las ráfagas polares, convirtiendo las guardias nocturnas en un auténtico suplicio físico. Tocar los gruesos hierros del portón principal durante la madrugada era como aferrarse a un bloque de hielo seco. Quemaba la piel y entumecía las manos en cuestión de segundos. La guerra de desgaste planteada por los directivos británicos y sus representantes legales en Argentina estaba entrando en su fase más sádica. La estrategia corporativa era un clásico manual de aplastamiento sindical. No negociar, no ceder, no aparecer. Simplemente dejar que el clima implacable, el hambre acumulada y la desesperación hicieran el trabajo sucio. Los abogados de la empresa, operando desde la comodidad calefaccionada de sus bufetes en Buenos Aires, apostaban ciegamente a que el instinto básico de supervivencia terminaría quebrando la voluntad de las bases. Tarde o temprano, el frío y el llanto de los pibes, con hambre, los va a mandar de vuelta a sus casas a buscar cualquier changa. Era el cálculo macabro que circulaba en los pasillos de los tribunales laborales. Y en efecto, el costo humano del acampe comenzó a cobrar un peaje devastador. Las enfermedades respiratorias arrasaron con las defensas de los huelguistas. Casos graves de bronquitis y neumonía empezaron a diezmar las filas de la resistencia. No era extraño ver a mujeres tosiendo violentamente al lado de los tambores de fuego, negándose rotundamente a abandonar su puesto de vigilancia, por miedo a que esa misma noche los camiones de la empresa aparecieran para saquear la maquinaria. La olla popular, que en los meses de verano rebosaba de donaciones, comenzó a volverse peligrosamente aguada. Los frigoríficos vecinos también estaban atravesando sus propias crisis cíclicas, por lo que las donaciones de carne mermaron. A menudo, el único alimento caliente del día era un caldo ralo con unos pocos fideos hervidos y pan duro. La tensión psicológica dentro de las 400 familias alcanzó niveles insoportables. La huelga dejó de ser una gesta política para convertirse en un trauma doméstico diario. En los conventillos, los cortes de luz por falta de pago eran la norma. No había dinero para comprar querosén para las estufas, ni zapatos nuevos para los niños que crecían, ni remedios para los abuelos. Las discusiones, producto del agotamiento extremo y la falta de horizontes, resquebrajaron matrimonios y amistades de toda la vida. La pregunta venenosa flotaba constantemente en el aire húmedo del piquete.
¿Hasta cuándo podemos aguantar esto? ¿Qué estamos esperando realmente? El aparato judicial y el Estado, por su parte, se movían con la lentitud cómplice que siempre le han reservado a los conflictos obreros. Los expedientes se apilaban en los juzgados, las promesas de mediación política se evaporaban y las amenazas veladas de represión policial eran una sombra constante sobre la campe. El abandono era absoluto y total. Aislados del mundo, congelándose en las veredas de su propia ciudad, los trabajadores de Berisso entendieron de la peor manera posible que para el sistema capitalista y para el Estado que lo avalaba, ellos no eran ciudadanos sujetos a derechos. Eran simplemente un estorbo, una externalidad negativa que debía ser silenciada. Sin embargo, fue precisamente en el fondo de ese abismo, al rozar los 9 meses de ocupación ininterrumpida, cuando la dinámica del conflicto sufrió una mutación radical. 270 días de vigilia, de hambre compartida y de mirar fijamente la fábrica inactiva, terminaron por arrancarles a los obreros el último vestigio de su misión. Comprendieron con una claridad gélida que ninguna corte de justicia, ningún político de turno, y mucho menos los antiguos dueños británicos, iban a venir a salvarlos. Si continuaban esperando pasivamente el pago de unas indemnizaciones que la empresa se negaba a liberar, iban a morir de hambre en la calle. La resistencia estática ya no era suficiente. Necesitaban pasar a la ofensiva. Y fue entonces, en el apogeo del agotamiento físico y mental, bajo el humo penetrante de las ollas populares, cuando comenzó a tomar forma una idea descabellada. Una propuesta tan audaz, tan peligrosamente subversiva y tan ajena a la lógica de su tiempo, que al principio sonó como un delirio producto de la fiebre. No iban a conformarse con mendigar el dinero que les debían. Iban a ir por todo. A medida que el duro invierno de 1969 comenzaba a ceder paso lentamente a los primeros vientos de la primavera, la dinámica del conflicto frente a los portones de The Patent Knitting Co. experimentó una metamorfosis definitiva. 9 meses de desgaste físico, de ollas populares aguadas y de promesas políticas vacías habían aniquilado cualquier rastro de ingenuidad en las asambleas obreras. La cruda realidad se presentó sin filtros. El capital británico no iba a regresar. El gobierno de facto de la época miraba con enorme desconfianza cualquier aglomeración sindical. Y la justicia laboral avanzaba a un ritmo tan exasperantemente lento que parecía diseñada específicamente para matarlos de inanición. Si continuaban jugando bajo las reglas del sistema, estaban condenados a desaparecer. Fue en medio de ese clima de desesperación absoluta, bajo el humo constante de los piquetes y con los rostros curtidos por el frío del río, donde comenzó a germinar una idea que, para los estándares de la época, bordeaba la locura absoluta. La propuesta no surgió de un brillante abogado corporativo ni de un consultor financiero, sino de las propias entrañas de la Campe, de las charlas acaloradas entre los delegados y las tejedoras más antiguas. La premisa era tan simple como aterradora. Si la empresa afirmaba estar en quiebra y se negaba a pagar las indemnizaciones millonarias que correspondían por ley a 400 trabajadores con décadas de antigüedad, entonces la fábrica tenía una deuda colosal con ellos. Y si en lugar de exigir dinero en efectivo, que sabían que los británicos ya habían ocultado o fugado, exigían cobrar esa deuda con la maquinaria? La palabra cooperativa empezó a circular por el acampe, primero como un susurro tímido y luego como un grito de guerra. La idea era constituir una cooperativa de trabajo, un modelo de gestión donde los propios operarios, sin la figura de un patrón, sin accionistas extranjeros y sin capataces, tomarían las riendas absolutas de la producción. Querían utilizar sus créditos laborales, el dinero teórico de sus indemnizaciones y sueldos caídos, como capital inicial para comprar los bienes de la empresa en el proceso de liquidación. Iban a adquirir los enormes telares mecánicos, las hiladoras, los galpones de ladrillo y hasta el último tornillo oxidado de la hilandería. Pero proponer esto en la Argentina de 1969 era un acto de subversión insólita. El orden natural de la industria dictaba que los obreros ponían el cuerpo y los empresarios ponían el cerebro y el capital.
La sola noción de que un grupo de trabajadores de Berisso, en su inmensa mayoría mujeres, que apenas habían terminado la escuela primaria, pretendiera administrar el gigante textil más imponente de la región, generaba burlas en los círculos empresariales y pánico en los despachos gubernamentales. ¿Cómo van a manejar una fábrica si solo saben atar hilos? Era el comentario despectivo que se repetía en las oficinas de La Plata y Buenos Aires. Lo que esos burócratas de traje a medida ignoraban por completo era que esas mujeres conocían el alma de hierro de las máquinas 1000 veces mejor que los ingenieros británicos que las habían diseñado. Sin embargo, el mayor obstáculo para concretar esta utopía no venía del exterior, sino del terror íntimo y desgarrador que invadió a cada una de las 400 familias. Tomar esta decisión implicaba jugar a la ruleta rusa con el futuro de sus hijos. Las asambleas se volvieron un auténtico campo de batalla emocional. Muchos trabajadores, asfixiados por las deudas acumuladas durante los 9 meses de huelga, con los almaceneros del barrio exigiéndoles el pago de las libretas de fiado y con avisos de desalojo en las puertas de sus conventillos, suplicaban seguir peleando por el pago en efectivo, aunque fuera una miseria. Necesitaban plata viva, billetes para comprar pan al día siguiente, no un título de propiedad sobre una caldera industrial. El dilema moral era asfixiante. Imaginen la escena en la intimidad de un hogar obrero sin calefacción. Un padre o una madre tratando de explicarle a su familia, que llevaba meses comiendo salteado, que si llegaban a ganar el juicio no verían un solo peso, que iban a agarrar el único salvavidas financiero que tendrían en sus vidas, la indemnización por la que habían dejado los pulmones y la juventud, y lo iban a arrojar ciegamente al centro de una mesa de apuestas para comprar una fábrica muerta. Si la cooperativa fracasaba, si no lograban hacer arrancar las máquinas, o si el Estado les negaba los contratos para vender sus telas, perdían absolutamente todo. No habría una segunda oportunidad. No habría red de contención. Era el abismo total. Los líderes sindicales y los promotores de la cooperativa tuvieron que realizar una labor de convencimiento titánica, apelando al orgullo, a la dignidad pisoteada y al instinto de supervivencia colectiva. Les recordaron que a esa altura ya no tenían nada que perder porque el Imperio Británico ya se los había arrebatado todo en la madrugada del Día de los Inocentes. Si nos vamos a la casa con un puñado de pesos, nos comemos la plata en 2 meses y después terminamos pidiendo limosna o barriendo las calles. Si nos quedamos con la fábrica, nos quedamos con nuestro destino. Resonaba la voz ronca de los delegados a través de un viejo megáfono, tratando de sobreponerse al viento del río. La tensión en Berisso alcanzó su punto de ebullición. Llegó el día clave en el que debían levantar la mano frente a todos sus compañeros para decidir si se rendían al hambre inminente o si firmaban los papeles legales para transformar su dolor y su deuda en una empresa propia. Estaban a punto de colocar todas sus fichas, su pasado, su presente y la comida de sus hijos, en la última y más peligrosa apuesta de sus vidas. El clima en aquella asamblea decisiva, celebrada a la intemperie bajo un cielo de plomo, era de una tensión casi eléctrica. Cuando finalmente se llamó a la votación a mano alzada para decidir si se conformaba la cooperativa, se produjo un silencio sepulcral, espeso, que cortaba la respiración. Y entonces, lentamente, con los nudillos blancos por el frío y el miedo, las manos comenzaron a elevarse. Primero unas pocas, luego docenas, hasta que un mar de brazos en alto selló definitivamente el destino de la hilandería. Hombres y mujeres, muchos de ellos con lágrimas resbalando por sus rostros curtidos, acababan de hipotecar el bienestar inmediato de sus familias, apostando a una idea que no tenía precedentes viables en la región. En ese preciso instante, dejaron de ser un grupo de víctimas del desempleo esperando pasivamente el rescate del Estado, para convertirse en los dueños absolutos de su propia supervivencia. Pero levantar la mano era apenas el primer paso dentro de un campo minado. Lo que siguió fue una auténtica pesadilla burocrática y judicial. Los representantes legales de los trabajadores tuvieron que navegar a ciegas por las aguas pantanosas de los tribunales de quiebra, enfrentándose a un sistema legal que por su propia naturaleza estaba diseñado para proteger el sacrosanto capital privado y no para facilitar expropiaciones obreras.
La estrategia fue tan brillante como temeraria. Unificaron todos los créditos laborales adeudados, los meses de sueldos impagos durante la toma, las vacaciones, los aguinaldos y, sobre todo, las millonarias indemnizaciones por despido sin causa. Y los presentaron como un bloque de capital unificado para ofertar por los activos físicos de la empresa en quiebra. Los dueños británicos y sus abogados liquidadores intentaron bloquear la maniobra por todos los medios legales posibles. Su objetivo original, diseñado desde las oficinas en Londres, siempre había sido vender las máquinas sueltas como chatarra al mejor postor y fugar ese último botín del país. Sin embargo, se encontraron de frente con un obstáculo ineludible. En la legislación argentina de quiebras, las deudas salariales gozan de un privilegio especial, una prioridad de cobro absoluta por sobre otros acreedores comerciales. Como la empresa extranjera había vaciado deliberadamente sus cuentas bancarias y no tenía liquidez para saldar esas deudas, los trabajadores tenían el derecho inalienable de cobrarse directamente con los bienes de producción. La batalla en los fríos pasillos de los juzgados se extendió durante semanas de pura angustia. Mientras tanto, en el acampe, el hambre seguía golpeando, pero ahora estaba matizado por una ansiedad febril. Finalmente, la resolución judicial cayó con el peso definitivo de la historia. El juez a cargo del concurso preventivo, acorralado por la presión social incesante, la intransigencia obrera y la solidez técnica del planteo legal, no tuvo más remedio que fallar a favor de la naciente entidad. Los créditos laborales de las 400 familias fueron homologados y canjeados legalmente por la maquinaria. Los inmensos galpones, el mobiliario y hasta el último repuesto oxidado de la vieja fábrica textil. La apuesta extrema había dado sus frutos, pero la victoria tenía un sabor profundamente agridulce y aterrador. Cuando las pesadas hojas del portón principal, aquellas mismas que habían sido clausuradas con candados inviolables en la madrugada del Día de los Inocentes, finalmente giraron sobre sus goznes. No se escucharon aplausos estridentes ni hubo festejos desmedidos. Los trabajadores cruzaron el umbral caminando lentamente, casi con reverencia y pavor, adentrándose en los pasillos a oscuras de la inmensa nave industrial. El aire estaba viciado, espeso, cargado con el olor agrio del abandono, la humedad del río y el inconfundible tufo del aceite de motor estancado. La escena que iluminaron con las primeras linternas era desoladora. Las bestias de hierro fundido, los monumentales telares que alguna vez fueron el orgullo tecnológico de Gran Bretaña, yacían mudos y cubiertos por una gruesa capa de polvo y telarañas. Tras casi un año de inactividad absoluta, los engranajes estaban trabados, las correas resecas y los sistemas eléctricos gravemente dañados por la humedad implacable. Ya no había capataces extranjeros dictando órdenes a los gritos, ni gerentes midiendo los tiempos de producción con estrictos cronómetros. Estaban completamente solos frente al gigante muerto. En ese instante de profundo silencio, bajo el techo de chapa que amplificaba el eco de sus pasos, la verdadera magnitud de su victoria cayó sobre ellos con una crudeza aplastante. Comprendieron que ser dueños en el sistema capitalista, cuando naces en la pobreza, no significa sentarse a contar ganancias. Significa cargar con un peso asfixiante. Habían canjeado su derecho a una indemnización segura por el privilegio de heredar un cementerio de máquinas y una montaña de deudas operativas. No tenían un solo centavo de capital de trabajo en el banco para comprar materia prima. Carecían de una red de proveedores que estuviera dispuesta a fiarles algodón y no tenían asegurado un solo cliente para comprar sus futuras telas. El abismo seguía estando exactamente a 1 milímetro de distancia. Habían conquistado el esqueleto inerte del Imperio Británico, pero ahora, si querían garantizar que sus hijos tuvieran un plato de comida caliente, estaban obligados a lograr un milagro absoluto. Hacer que esa inmensa mole de hierro volviera a rugir, impulsada únicamente por la fuerza bruta de su propia desesperación. El 22 de diciembre de 1969, apenas a unos días de cumplirse el nefasto aniversario del cierre dictado por los británicos, una nueva bandera se izó sobre los inmensos portones de hierro de Berisso. Ya no había escudos extranjeros, ni carteles con advertencias en inglés.
Un modesto letrero pintado a mano anunciaba el nacimiento oficial de la Cooperativa Textil de Berisso. Ese día histórico, después de limpiar toneladas de mugre acumulada, reparar correas resecas con pedazos de cuero donados y puentear sistemas eléctricos gravemente oxidados por la humedad del río, los trabajadores encendieron la caldera principal. Cuando el primer telar mecánico tosió, vibró violentamente y finalmente arrancó con ese rugido ensordecedor tan familiar, el galpón entero rompió en un llanto colectivo incontrolable. El primer metro de tela cruda que salió de esa máquina no tenía ningún valor comercial real. Era, sin embargo, el trofeo de guerra más invaluable de la clase obrera argentina. Habían devuelto a Lemis Meischino, a vida al gigante. Pero la euforia inicial, esa embriaguez romántica de la victoria sindical, duró exactamente lo que tardó en llegar la primera boleta de luz comercial. La transición de ser un empleado oprimido a convertirse, por la fuerza de las circunstancias, en el dueño absoluto de los medios de producción, trajo consigo un choque de realidad extremadamente brutal. Las tejedoras sabían manejar los telares con los ojos cerrados, pero ¿quién sabía cómo negociar el precio de la tonelada de algodón crudo en los mercados mayoristas? ¿Quién entendía los complejos laberintos de la contabilidad impositiva provincial? ¿Y quién, sobre todo, iba a salir a vender esa tela en un mercado ferozmente competitivo, dominado por grandes corporaciones privadas que los veían como un experimento cooperativo indeseable y destinado al fracaso inmediato? Las antiguas oficinas de la gerencia británica, aquellas habitaciones silenciosas y alfombradas donde antes los directivos tomaban el té a las 5 de la tarde, fueron ocupadas por un consejo de administración formado por operarias de línea que apenas habían terminado la escuela primaria. Los desafíos cotidianos eran titánicos y asfixiantes. Los proveedores tradicionales de hilado, acostumbrados a tratar durante décadas con la billetera inagotable del capital inglés, miraban con un enorme desprecio y desconfianza a esta cooperativa obrera empobrecida. Exigían pagos al contado, en efectivo y por adelantado para entregar la materia prima, sabiendo perfectamente que la caja fuerte de la fábrica estaba completamente vacía. Las líneas de crédito en los bancos comerciales les fueron cerradas sistemáticamente en la cara. El establishment financiero y empresarial apostaba en silencio a que el hambre, las deudas operativas y la absoluta inexperiencia administrativa terminarían por destruir de adentro lo que el abandono británico no había podido lograr. Los primeros años de la década del 70 se convirtieron en una clase magistral de supervivencia corporativa llevada al límite. Para poder comprar el primer lote de algodón necesario para encender las máquinas a escala comercial, los cooperativistas tuvieron que organizar rifas solidarias en la ciudad, vender comida en las calles y exprimir hasta la última gota de la ayuda del pueblo de Berisso. Hubo meses enteros donde, a pesar de trabajar 14 horas diarias operando las máquinas pesadas y administrando simultáneamente la contabilidad, los retiros de excedentes, el equivalente al sueldo de bolsillo, eran absolutamente miserables, mucho menores de lo que ganaban cuando eran sistemáticamente explotados por la empresa extranjera. Las asambleas internas se volvieron tensas, plagadas de discusiones marcadas por el estrés crónico de no saber si lograrían llegar a fin de mes. Hacerse cargo del propio destino y cargar con el peso de toda la estructura resultó ser una mochila psicológica, infinitamente más pesada que simplemente obedecer las órdenes de un patrón. Sin embargo, la tenacidad forjada durante aquellos 9 meses de acampe a la intemperie había creado una piel organizacional extremadamente dura. Con el orgullo y la necesidad como únicos motores financieros reales, la cooperativa empezó a golpear puertas ministeriales y despachos gubernamentales sin descanso. No pedían subsidios para sobrevivir ni reclamaban limosnas del Estado, exigían trabajo. Y fue en el año 1974 cuando, a base de una insistencia arrolladora, finalmente lograron dar el gran golpe sobre la mesa. Un hito que cambiaría la matriz productiva y el destino histórico de la fábrica para siempre. Tras sortear innumerables trabas burocráticas y superar auditorías de calidad médica sumamente estrictas, la cooperativa textil de Berisso logró firmar un contrato monumental
con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El acuerdo establecía formalmente que la fábrica recuperada se convertiría en la proveedora oficial y directa de gasa medicinal, vendas y apósitos de algodón para la inmensa red de hospitales públicos de toda la provincia. Ese contrato estatal fue el verdadero certificado de resurrección de la hilandería. Transformó por completo la lógica operativa del inmenso complejo de ladrillos. Ya no tenían que salir a competir a ciegas en el volátil mercado de la moda o la indumentaria comercial contra monopolios inescrupulosos. Ahora tenían una misión productiva concreta, constante y sobre todo vital. Las mismas mujeres que habían sido descartadas como piezas defectuosas e inútiles por el Imperio Británico un puñado de años atrás, ahora eran las únicas responsables de tejer, hilo por hilo, los miles de kilómetros de gasa esterilizada que cubrirían las heridas, absorberían la sangre y sanarían a los enfermos en los quirófanos y salas de emergencia de decenas de ciudades argentinas. El ruido ensordecedor de los telares volvió a marcar el pulso económico en las calles de Tierra de Berisso. Se contrataron nuevos trabajadores jóvenes. Se estabilizaron los ingresos de aquellos socios fundadores que habían arriesgado la vida de sus familias. Y la cooperativa logró consolidarse como una fortaleza inexpugnable del trabajo autogestionado. Habían demostrado de manera irrefutable contra todos los pronósticos sombríos y las teorías económicas conservadoras de la época que el gran capital privado no es el motor indispensable de la producción. El motor verdadero es la voluntad inquebrantable de quienes ponen el cuerpo todos los días. Habían ganado su gran guerra por la supervivencia inicial, estabilizando el barco y preparándose para heredarle esta inmensa conquista a las nuevas generaciones de trabajadores. Sin embargo, en un país marcado a fuego por los ciclos crónicos de inestabilidad política, crisis de deuda y devaluación como la Argentina, la victoria nunca es un estado permanente. La trinchera obrera de Berisso había sido cimentada exitosamente con sangre y sudor, pero el mundo exterior, ese mismo sistema capitalista implacable que alguna vez intentó borrarlos del mapa, jamás dejaría de intentar derribar nuevamente sus portones. Más de medio siglo se ha evaporado desde aquellas madrugadas gélidas de 1969, cuando un grupo de obreros desesperados se calentaba las manos sobre tachos de fuego frente a un portón clausurado. El tiempo, implacable, ha cobrado su tributo biológico. Las tejedoras originales, aquellas pioneras heroicas que hipotecaron el plato de comida de sus hijos para comprar el esqueleto del Imperio Británico, han envejecido, se han jubilado y muchas ya no están. Sin embargo, su herencia física y espiritual sigue latiendo con una fuerza ensordecedora en el corazón de la ciudad. Hoy, en pleno 2026, la Cooperativa Textil de Berisso no es un nostálgico museo de arqueología industrial ni un monumento estático. Es una bestia mecánica viva que sigue respirando, sudando y produciendo, sostenida ahora por los hijos, los nietos y las nuevas generaciones de aquellos fundadores. Al cruzar los viejos portones de hierro en la actualidad, el paisaje sonoro sigue siendo idéntico. El rugido de los telares, una mezcla de tecnología moderna adquirida a pulso y viejas máquinas de hierro fundido, mantenidas con devoción casi religiosa, sigue dictando el ritmo de más de 130 familias que dependen de este gigante. La histórica provisión de gasa medicinal para los hospitales públicos bonaerenses, aquel triunfo fundacional de 1974, sigue siendo el gran pilar de la producción. Millones de metros de tela estéril salen anualmente de estos inmensos galpones de ladrillo rojizo para abastecer los quirófanos, las salas de emergencia y los centros de salud de todo el país. Pero la historia del trabajo autogestionado en el sur del mundo no admite finales de cuentos de hadas. Si algo han aprendido los obreros de Berisso a lo largo de las décadas, es que en la arquitectura del capitalismo moderno, la supervivencia de una fábrica sin dueños es considerada una anomalía que el sistema constantemente intenta corregir y devorar. La trampa ya no tiene la cara de un gerente británico con acento extranjero, dictando despidos sorpresivos un 28 de diciembre. La amenaza actual es invisible, burocrática y financieramente letal. En la Argentina contemporánea, asfixiada por crisis cíclicas,
La cooperativa se encuentra periódicamente asomada al borde del precipicio. El Estado provincial, el mismo que en los papeles es su principal cliente, se ha convertido a menudo en un gigante moroso. Las demoras crónicas en los pagos gubernamentales, combinadas con una inflación que pulveriza el valor de la moneda semana a semana, someten a la administración obrera a una tortura financiera constante. Los trabajadores tienen que comprar el hilo de algodón a precios internacionales, pagando al contado para poder encender las máquinas, pero cobran los insumos médicos entregados a los hospitales con meses de retraso, recibiendo pesos devaluados que apenas alcanzan para cubrir los costos básicos y los retiros de los socios. A este ahogo financiero se le suma un campo de batalla aún más despiadado: el sistema de licitaciones públicas. La cooperativa se ve obligada a competir cuerpo a cuerpo contra inmensos conglomerados privados y corporaciones multinacionales que importan materiales sintéticos de baja calidad desde Asia a precios de dumping. Para estas grandes empresas de capital concentrado, ganar una licitación de gas en Buenos Aires es un simple movimiento en un tablero de ajedrez global para asfixiar a los competidores locales. Para los laburantes de Berisso, perder esa licitación significa apagar las calderas y no tener para comer al mes siguiente. Las reglas del libre mercado están diseñadas milimétricamente para favorecer el volumen del capital privado, ignorando por completo el incalculable valor social de mantener más de 130 puestos de trabajo genuinos en una ciudad castigada. La tensión en las asambleas de la cooperativa en la actualidad tiene un eco dolorosamente familiar. Los rostros son más jóvenes, la ropa de fajina es distinta, pero la angustia estructural es exactamente la misma que sentían sus abuelos. Vuelven a discutir cómo estirar el presupuesto mensual, cómo reparar un telar sin poder importar repuestos oficiales y cómo resistir la presión asfixiante de un ecosistema macroeconómico que los quiere ver desaparecer. Este es el verdadero y espinoso legado de la hilandería. Ser dueños de sus propios medios de producción los salvó de la mendicidad extrema y les devolvió la dignidad humana en 1969, pero no los eximió de las reglas de un mercado implacable. Les enseñó, a base de golpes duros, que la victoria obrera nunca es un decreto definitivo ni un papel firmado. Es una trinchera que se debe defender todos los santos días de sus vidas. Cuando las sirenas de fin de turno suenan hoy en la ciudad, rasgando la niebla del Río de la Plata, los trabajadores que salen caminando por la calle Nueva York cargan sobre sus espaldas mucho más que el cansancio físico de la jornada laboral. Cargan con el inmenso peso de su propia historia. Saben que sus abuelas no soportaron 9 meses de frío polar y hambre en un acampe a la intemperie, para que ellos ahora entreguen la fábrica sin pelear. El Imperio Británico cayó en Berisso hace más de medio siglo, pero la lucha de clases, camuflada hoy detrás de pliegos de licitación, inflación galopante y deudas públicas, sigue más vigente que nunca. La cooperativa textil, contra toda lógica financiera, sigue de pie, obstinada, humeante y ruidosa, recordándole al mundo que, mientras haya manos dispuestas a hacer girar los engranajes y no rendirse, la resistencia obrera es un motor que simplemente no se apaga. La historia de The Patent Knitting Co. y su milagrosa transformación en la cooperativa textil de Berisso nos deja una lección que trasciende por completo las viejas paredes de ladrillo de una fábrica. En la lógica fría y matemática del capitalismo corporativo, un trabajador es visto casi siempre como un simple renglón en la columna de gastos. Un engranaje de carne y hueso que puede ser descartado, reemplazado o abandonado a su suerte en la madrugada de un día de los inocentes, cuando la rentabilidad ya no satisface la codicia de accionistas lejanos. Para el Imperio Británico, la fábrica murió el día que apagaron las máquinas en secreto y huyeron con las últimas ganancias. Creyeron ingenuamente que el valor real de su imperio residía en los fierros pesados, en los manuales de procedimientos y en las cuentas bancarias de Londres. Pero cometieron el error más antiguo de la historia industrial. Subestimaron por completo a quienes realmente hacían girar la rueda. Las mujeres y hombres de Berisso demostraron a un costo humano altísimo una verdad ineludible. El capital necesita desesperadamente del trabajo para multiplicarse, pero el trabajo
cuando es empujado al límite absoluto de la supervivencia y decide organizarse, puede encontrar la manera de prescindir de los patrones. No fue la caridad estatal ni un milagro financiero lo que resucitó a la hilandería. Fue el hambre, el orgullo herido y la negativa rotunda de 400 familias a convertirse en simples daños colaterales. Hoy, más de 50 años después de aquella epopeya, esa misma lucha continúa, porque el sistema siempre encontrará nuevas formas burocráticas y financieras de amenazar lo que los trabajadores construyeron. Pero mientras los telares sigan rugiendo en el sur de la provincia de Buenos Aires, el mensaje seguirá siendo ensordecedor. Los imperios pueden caer, los dueños pueden huir como cobardes, pero la dignidad de la clase obrera no se rinde. ¿Conocías la increíble historia de esta cooperativa que logró torcerle el brazo al capital británico? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos interesa mucho leer tu perspectiva. Y si valoras este tipo de documentales que rescatan nuestra verdadera historia industrial, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo informe. Gracias por acompañarnos hasta el final.